la bendición de poder estar hoy en su casa, adorando su nombre, exaltando su presencia. Gloria a Dios. Bien, vamos a la palabra, por favor, en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos al capítulo número 6, por favor, capítulo número 6, capítulo número 9, capítulo 9, versículos 6 al 11. Carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo número 9, versículo 6 al 11. Gloria a Dios. Vamos a leer esta palabra con la bendición de nuestro Padre Celestial. Dice la Escritura, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, dice, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. O sea, produce corazones agradecidos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, que tú sigas bendiciendo nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Pero que también nuestros corazones se conviertan, Señor, cada vez más, Señor, en un terreno fértil para que tu palabra, Señor, sea depositada como una semilla que produzca frutos, Señor, a 30, a 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro en esta mañana que tu palabra, que es viva y eficaz, no regresa vacía, Señor, sino que obra conforme a la necesidad, Señor, en nuestros corazones, Padre eterno. En Cristo Jesús, muchas gracias te damos, Rey. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero compartir el tema en esta mañana, ¿qué harás con tu semilla? Estamos en estos 21 días de ayuno unidos con el ministerio RIC Global del profeta Tommy Arayomi, del cual nosotros también hacemos parte. Y estos 21 días de ayuno son como una primicia que damos al Señor de nuestras propias vidas, de nuestros propios corazones, porque hemos entendido el principio de las primicias y también hemos entendido el poder del dar. Cuando nosotros hacemos ayuno, no solamente ayunamos, sino que también oramos, pero también damos, como el mismo Jesús lo dijo, que habló de esos tres principios, ¿cierto? En Mateo capítulo 5, él lo dice, que después lo veremos un poco más. Él dijo cuando des, cuando ores y cuando ayunes. O sea que son tres principios que van enlazados y no se pueden separar estos principios. Y es lo que nosotros hacemos también. Así que por eso en esta mañana yo quiero compartir este tema, ¿qué harás con tu semilla? Porque Dios siempre nos entrega una semilla. Amén. Dios siempre nos da una semilla. El asunto es qué hacemos con esa semilla. Si nosotros la sembramos o nos comemos la semilla. Pero el tema es
o el punto es que sin semilla no hay cosecha. Sin semilla no hay cosecha. Pero también el punto es que usted no puede regar la tierra y esperar que la tierra le dé fruto si usted no ha sembrado una semilla. Yo no me puedo poner a regar un terreno para decir voy a encontrar aquí fruto, voy a esperar que dé fruto si yo no he sembrado una semilla en ese terreno. Entonces, ¿para qué lo riego si no voy a recibir nada, cierto? Si no he sembrado una semilla. Lo voy a regar si he sembrado una semilla. Por eso el Señor Jesús enseñó en Marcos capítulo 4, versículo 26 al 27, Marcos 4, 26 al 27, que el reino de los cielos es como un hombre que echa semilla en la tierra. El reino de los cielos es como un hombre que echa semilla en la tierra. Y luego el texto dice, el versículo número 27, y duerme y se levanta de noche y de día. O sea que cuando dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que echa semilla en la tierra, está diciendo que el reino de los cielos es de aquellos, o es como aquellos que son seguros, que son confiados, que tienen fe. Y como son seguros y confiados, entonces ellos vienen y depositan la semilla, porque tienen fe, porque están confiados. Porque Eclesiastés capítulo 11, versículo 4 dice que el que al viento observa, no sembrará. O sea, lo que quiere decir es que cuando habla del viento en ese texto de Eclesiastés 11:4, el que el viento observa no va a sembrar, está hablando de los inseguros, está hablando de los dudosos, de los temerosos, de los que no confían. Porque cuando habla del viento está hablando de que no siembra por la circunstancia, por lo que estoy viendo, por lo que está pasando, o no doy la semilla porque me voy a quedar sin nada. Entonces, por eso está diciendo el predicador ahí, el que observa la circunstancia, la situación, que qué tal si me muero de hambre, entonces dice, ese no va a sembrar y no va a cegar nada. Entonces, cuando el texto de Marcos dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que echa semilla en la tierra, está hablando de esa persona, de ese creyente que es seguro al sembrar la semilla. Por eso dice, duerme y se levanta y de noche y de día. Lo que quiere decir que está regando la semilla, está pendiente de la semilla. Y luego que dice, y la semilla brota y crece, cierto, y brota, la semilla brota y crece, porque está regando la semilla, o sea, está regando el terreno donde sembró una semilla. Entonces la semilla brota y crece, y él no sabe cómo, o sea, está diciendo que Dios va a sorprender con una bendición, una cosecha grande al que le cree y siembra la semilla. Amén. Porque no está temeroso, sino que le cree y siembra la semilla. Por eso dice, y no sabe cómo. O sea, si tú siempre no sabes cómo Dios te va a bendecir, tú tienes que obedecer. Amén. Para que Dios te dé la cosecha. Entonces quiero considerar en esta mañana estos principios acerca, la Biblia habla de estos principios, el principio de la primicia, del principio de la siembra, del principio del diezmar, del principio del ofrendar. Y estos principios, y me voy a referir específicamente al principio de diezmar y ofrendar, estos principios son paralelos en toda la Escritura. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que son paralelos en la Escritura? Quiere decir que diezmos y ofrendas no es del Antiguo Testamento solamente como algunos enseñan y dicen, sino que diezmar y ofrendar es de toda la Biblia. Amén. Porque la palabra de Dios es una sola. Amén. La palabra de Dios es una sola. Entonces, por eso es de toda la Escritura. Por eso Isaías 48 dice claramente, Isaías 48 dice, sé que se la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O sea, la palabra que está en el Antiguo y la palabra que está en el Nuevo permanece para siempre. Eso es de toda la Escritura. La Escritura es toda la Escritura, como dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. O sea, quiere decir que todo lo que está aquí, como enseñábamos ayer en el ayuno,
nosotros debemos guardar esos mandamientos, ¿sí? No algunos mandamientos, no los que me gusten a mí, no, todos los mandamientos. O sea, si soy creyente, por eso leímos en 1 de Juan 5:4 que este es el amor a Dios, el que guarda sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos, ese es el amor a Dios. Si amamos a Dios, entonces voy a guardar sus mandamientos y no voy a escoger como el de la florecita, si te quiero, no te quiero, si te quiero, no te quiero. No, tengo que guardar todos sus mandamientos. Amén. ¿Estamos, iglesia? Entonces, estos son principios. Ahora, quiero hacer énfasis en lo que he hecho algunas veces, diciendo que hay principios y hay leyes en la palabra de Dios. Principios y leyes. La ley es de obligatorio cumplimiento para todos. Todos debemos cumplir la ley. Por ejemplo, la Biblia habla de la ley de Dios, la ley moral de Dios es de obligatorio cumplimiento para todo el mundo, no para algunos. Por eso cuando la ley moral de Dios dice, no adulterarás, eso no es para algunos, no adulterarás, es para todo el mundo. No robarás, eso no es para algunos, no. Esa es la ley moral de Dios. Es para todo el mundo. Pero por eso es que el mundo está como está. Porque no todos obedecen esa ley. Y cuando la ley moral de Dios dice, no adulterarás, el que adultera peca contra esa ley. Y la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces está desobedeciendo la ley de Dios. Está pecando contra esa ley de Dios que es para todo el mundo, no para algunos pocos. Ahora, los principios de Dios son normas de vida. Los principios que aparecen en la Escritura son normas de vida que aplican para nosotros. Y esos principios que aplican para nosotros aquí en la tierra tienen que ver con nuestra manera de vivir en este mundo y rigen para eso. Esos principios son los que nosotros debemos aplicar en la tierra, y estos principios que son para nosotros rigen para que nosotros los vivamos aquí en la tierra. O sea que cuando nosotros, si rigen para nosotros aquí en la tierra, los hijos de Dios, quiere decir que nosotros debemos vivir conforme a esos principios. Y cuando vivimos conforme a esos principios, cuando guardamos esos principios, entonces nos van a mostrar cómo debemos vivir nosotros a diferencia del mundo. Eso es lo que quiere decir cuando hablo de que rigen para nosotros. Ahora, en primer lugar, quiero señalar hoy como punto número 1, ser generoso es un principio del reino. Ser generoso es un principio del reino. Isaías 32:8 y 2 de Corintios 8:6. Ser generoso es un principio del reino. En Isaías 32:8 dice que el generoso pensará en generosidades. O sea, un corazón generoso estará pensando siempre cómo puede bendecir a otro. Es lo que quiere decir. El generoso pensará en generosidades. Y por sus generosidades, dice, será exaltado. O sea que Dios lo va a poner por alto. Por eso es que Deuteronomio 28 dice, te pondré o serás cabeza y no serás cola. Estarás siempre encima y no debajo. Es lo que quiere decir cuando habla Isaías 32:8 diciendo, y ese generoso será exaltado, será puesto por alto. Amén. Dios lo va a bendecir. Y en 2 de Corintios 9:6, el texto que nosotros leímos aquí, claramente el Señor está diciendo, el que siembra generosamente, pues va a recibir. Si no siembra generosamente, pues no va a recibir nada, o si no siembra sencillamente. Entonces, si nosotros, sus hijos, estamos en su reino, no podemos vivir de espalda a esos principios. Tenemos que vivir de frente a esos principios o frente a estos principios, no de espaldas a ellos. Si yo digo que estoy en el reino de Dios, yo voy a vivir de frente al principio de Dios y no de espaldas a ese principio. Si nosotros vivimos en su reino, si ahora nosotros pertenecemos a su reino, ¿cuántos pertenecen a su reino? Yo creo que todos los que están aquí pertenecen a su reino. Amén. Si ahora pertenecemos a su reino, entonces no podemos ser
evasores de los principios del reino, como los que son evasores de impuestos, porque se las quieren tirar de vivo, ¿cierto? Quieren evadir los impuestos y hacer tramullas. Si nosotros pertenecemos a su reino, yo no puedo ser un evasor de los principios del reino. No, debo ser uno que observa, que vive, que aplica estos principios del reino. Ahora, si nosotros somos evasores del reino, entonces la palabra nos va a juzgar, porque la palabra es la que nos juzga. Dice Juan capítulo 12, versículo 48. La palabra del Señor es la que nos juzga a nosotros. Pero como nosotros somos legales, amén, entonces nosotros somos obedientes y vamos a obedecer estos principios del reino. No somos como los que no guardan o no aplican los principios del reino, o como aquellos que evaden los impuestos. Amén. Ahora, creo que todos, eso es lo que creo, que todos podemos entender que el mundo espiritual determina este mundo natural. Amén. Creo que todos creemos eso y entendemos eso. El mundo espiritual determina el mundo natural. Y escuche, el elemento repetidor de todo lo que acontece, o sea, todo lo que vemos que acontece de manera repetida, eso gira en torno a una atmósfera espiritual. Hebreos 11, versículo 3. De modo que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. O el texto empieza diciendo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, recuerde Génesis capítulo 1, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Entonces, lo espiritual determina lo natural. Por eso dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Está claro eso, iglesia? Pero también creo, en segundo lugar, que todos podemos entender que el reino está basado en el principio de la fe. El reino de Dios está basado en el principio de la fe. Por eso 2 Corintios 5, 7 dice, por fe andamos y no por lo que vemos. Por fe andamos y no por lo que vemos, porque el reino está basado en el principio de la fe. Hebreos 11:6 también lo dice. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. El justo por la fe vivirá. Entonces el reino está basado en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también creo, en tercer lugar, que todos podemos entender que el reino está basado en el principio del dar. Yo creo que todos podemos entender eso. El reino de Dios está basado en el principio del dar. En Juan capítulo 3, versículo 16, ese texto que todos conocemos, ahí lo demuestra claramente el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. O sea que ese principio viene desde arriba, de parte de Dios, el principio del dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, entregó a su Hijo por nosotros. Y en Lucas capítulo 6, versículo 38, también, dad y se os dará, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante. Ese es el principio del dar. En Hechos capítulo 20, versículo 35 también, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero el mundo dice al contrario, es cierto. El que da lo que tiene, a pedir se queda. Ese es el principio del mundo. Pero el Señor dice lo contrario. Lo contrario, el Señor dice, más bienaventurado es dar que recibir. Porque el reino está basado en el dar. Ahora, en segundo lugar, basado en esto que acabo de decir,
podemos decir entonces, en segundo lugar, segundo principio que quiero citar en esta mañana, podemos decir que diezmar y ofrendar, más que un asunto físico, es espiritual y de guerra. Es espiritual y de guerra. Malaquías capítulo 3, versículo 10 lo dice. Recuerde lo que dice Malaquías 3:10. Traigan todos los diezmos al alfolí y ya haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto. ¿Dice quién? Jehová, ¿de qué? De los ejércitos. Escuche, no dice Jehová Sidkeno o Jehová que es mi justicia. No dice Jehová Kadosh, que es santidad. No dice Jehová que es el Dios Rafa. No dice Jehová de los ejércitos. O sea, porque el Dios de los ejércitos, cuando dice ahí está hablando Dios de los ejércitos o Jehová de los ejércitos, está diciendo que esto es una batalla donde hay que quebrantar otro señor, que es el señor Mamón, ¿cierto? Mateo capítulo 6, versículo 24. Jesús lo dijo. Jesús dijo, no podéis amar a Dios y a las riquezas. Y cuando habla ahí de riqueza está hablando de ese señor Mamón, el señor Mamón. Dice ahí claramente Jesús, no podéis amar a Dios y a las riquezas, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. O amarás a Dios y aborrecerás a Mamón, el Dios de las riquezas. Entonces es una batalla, es una lucha, porque el diablo está diciendo, como dije al principio, si tú das te vas a morir de hambre, vas a quedar sin nada. No, te vas a morir. No, pero si nosotros entendemos en el Espíritu lo que Dios nos quiere enseñar a través de estos principios, entonces el diablo nos va a dejar de dar garrote en esa área financiera. Y usted y yo vamos a ser vencedores porque obedecemos la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el Señor de tu corazón? Si el dueño de tu corazón es Mamón, entonces Él es el que va a gobernar. Sí, Él va a estar gobernando siempre tus finanzas por el temor, por el miedo, por la inseguridad, por la incredulidad. Por eso. Pero el Señor quiere quebrantar eso en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, diezmar y ofrendar, más que algo físico, es un asunto espiritual y de guerra espiritual. Quiere decir que cuando nosotros hacemos esto, lo obedecemos, estamos enfrentando una guerra. Amén. Amén. ¿Usted lo entiende? Estamos enfrentando una guerra. Y si lo hacemos, ganamos la guerra. Amén. Si lo hacemos, si obedecemos, ganamos la guerra. Lo que el Señor nos está diciendo hay en Malaquías capítulo 3, versículo número 10. Aleluya. O sea, lo que está reservado en lo espiritual, el Señor lo va a desatar. Lo que está reservado en lo espiritual, el Señor lo va a desatar para nosotros. Por eso el texto de Malaquías 3 dice, probadme ahora en esto y abriré las ventanas de los cielos. Escuche, voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Amén. O sea, está claro lo que dice el Señor ahí. O sea, se van a abrir los cielos. Por eso dice, pruébenme ahora en esto. Los que temen, los inseguros, los incrédulos, vengan y pruébenme. Porque si lo hacen, entonces abriré las ventanas de los cielos y derramaré. ¿Sobre quién? Sobre el vecino. Dice, sobre vosotros, ¿quiénes? Los que obedecen. Amén, esta palabra. Entonces, como es espiritual, necesitamos creer en su pacto, en el pacto de Dios, en su palabra. Necesitamos fe. Amén. Tener fe para esto. Creer que cuando dice, traigan todos los diezmos al alfolí, entonces nosotros vamos a
vamos a ver los cielos abiertos o las ventanas de los cielos abiertos, como dice el texto literalmente. Creer lo que dice 2 Corintios 9:7, lo que leímos, 2 Corintios 9:7, que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aleluya, gloria a Dios. Para que lo que usted cree se convierta en realidad, para que eso dé fruto, necesita obedecer, necesita entregar, necesita soltar, necesita dar. Para que eso que usted cree se convierta en realidad y dé fruto, necesita hacer eso. Porque escuche, nada va a soltar los cielos hasta que algo usted suelte aquí en la tierra. Nada va a soltar los cielos hasta que usted no suelte nada aquí en la tierra. Por eso dice, traigan los diezmos al alfolí y yo abriré. Cuando usted suelta en la tierra, algo suelta los cielos. Si usted no suelta nada en la tierra, ¿qué va a soltar los cielos? Nada, absolutamente nada. Ten en cuenta ese principio. Por eso dice la Escritura de esa manera. Ahora, hemos dicho que uno de los fundamentos del reino es dar, ¿cierto? Por eso el texto dice cada uno dé como propuso en su corazón. El texto no dice si alguno da, no, el texto dice cada uno dé. Cuando dice así, de esa manera, cada uno dé, está enseñando que eso debe ser un hábito establecido para los hijos del reino. Eso debe ser un hábito establecido para los hijos de Dios, o sea, los que creemos en Él. Por eso dice cada uno de, está hablando a la iglesia, a los hijos del reino. Amén. ¿Está claro eso, iglesia? Entonces, lo primero que debemos hacer como hijos del reino, como ciudadanos del reino, es invertir en el reino de Dios, de acuerdo a lo que hemos dicho. Principio número 3. Número 3. Cuando empiezas a entender las leyes del reino, te das cuenta que los entendidos y obedientes son bendecidos y llevan ventaja. Pero la ignorancia es causa de muerte. Repito, cuando empiezas a entender las leyes del reino, te das cuenta que los entendidos y obedientes son bendecidos y llevan una ventaja. Pero la ignorancia es causa de muerte, según Isaías, capítulo 5, versículo número 13. ¿Qué dice Isaías capítulo 5, versículo número 13? Isaías capítulo 5, versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Dice claramente ese texto. Entonces, el obedecer, el practicar su palabra es causa de vida. Amén. Es causa de vida y de bendición. Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2 lo dice. El obedecer y practicar su palabra es causa de vida. Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2 lo dice. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén. Te van a aumentar. Claramente dice el proverbista que obedecer y practicar su palabra es causa de vida para nosotros. Ahora, ¿por qué y para qué debemos diezmar y ofrendar? ¿Por qué y para qué debemos diezmar y ofrendar? Número 1, porque son principios del reino. Y yo estoy en el reino.
Entonces, si somos nosotros parte como hijos del reino, debemos obedecer los principios del reino y ser fieles a estos principios del reino, porque yo estoy en el reino. Amén, iglesia. Amén. Yo quiero que me ayuden esta mañana. No se quede ahí calladito. Ahora, ¿por qué y para qué nosotros debemos diezmar y ofrendar? Para que podamos estar alineados, en segundo lugar, con su pacto. O sea, yo debo alinearme con la palabra de Dios. Recuerde, el texto que he repetido en estos días, 1 de Juan 5:4. Esto es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no me son pesados, no me son gravosos, no me incomodan, porque yo amo a Dios. Amén. Entonces, como lo amo, yo guardo sus mandamientos. Entonces, diezmamos y ofrendamos porque yo quiero estar alineado con el pacto de Dios, porque estoy en el reino de Dios. O sea, no puedo decir que estoy en el reino de Dios y estoy violando su pacto por un lado o por otro lado. O estoy obedeciendo por un lado, pero por el otro lado estoy desobedeciendo. No, yo debo guardar los principios del reino de manera integral, porque el Señor Jesús es integral. Amén. Amén. Como silenciosos hoy. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces debo estar alineado con su pacto, con su palabra, con sus principios. Y se van a desatar las bendiciones de Dios. Gloria a Dios. En cuarto lugar, número 4, debemos convertirnos en creyentes que conozcamos a profundidad las promesas del pacto de Dios. Debo convertirme en un creyente que conozca a profundidad las promesas del pacto de Dios y practicarlas para tener derecho legal contra el enemigo. Escuche esto, que también lo dijimos el domingo pasado. Yo debo tener un derecho legal, pero tengo derecho legal sobre una situación o una circunstancia, en este caso financiera, cuando yo conozco cuáles son las promesas de Dios que yo debo declarar ante el enemigo si me está dando garrote con las finanzas. Debo conocer la palabra de Dios para declararla y vivirla. Por eso dice aquí que debo practicarlas para tener derecho legal contra el enemigo. Es lo que dice Josué capítulo 1 versículo 8. ¿Se acuerda? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para que qué? Para que guardes y ¿qué? Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero cuando nosotros conocemos y guardamos su palabra, entonces todo va a empezar a salir bien. Iglesia, tengamos esto en claro y quiero que lo consideremos, por favor, que no lo desechemos, sino que lo guardemos en nuestro corazón y empecemos nosotros a vivir sobre la base de la palabra de Dios. Entonces, cuando toma las promesas del pacto de Dios y usted cree en esas promesas, eso va a desbloquear los recursos financieros, los cuales el enemigo ha tenido detenido. Pero si usted cree y obedece este pacto de Dios, entonces los cielos se van a abrir sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Amén. Cuando usted se mueve en la fe, cuando usted le cree a Dios y en las promesas de este pacto de Dios, la bendición de Dios lo va a encontrar a usted. O sea, usted no va a tener necesidad de estar reclamando, no, sino que sencillamente cuando usted obedece las promesas de Dios, los pactos de Dios, la bendición lo va a perseguir a usted. Amén. ¿Usted cree eso? O sea, si nosotros obedecemos las promesas de Dios, usted sencillamente va a ser atropellado por esas bendiciones, pero no para mal, sino para bien. Amén. Si usted va así, usted cuando viene a ver la bendición lo atropella y lo envuelve y usted, oh, gloria a Dios. Mire, pastor, qué bendición quiero testificar. ¿Por qué? Porque usted está obedeciendo las promesas
del pacto de Dios. Entonces, cuando hacemos eso, la bendición nos encuentra a nosotros. No tenemos que ir buscando, no, ella nos va a encontrar a nosotros inmediatamente, nos persigue. Recuerde este texto, Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos 16, 17. Estas señales seguirán. ¿A quiénes? A los que creen. Estas señales, dijo Jesús, o sea, los milagros, las maravillas, las proezas de Dios van a seguir. ¿A quién? A los que creen. O sea, los van a perseguir los que creen. Los milagros, las bendiciones de Dios van a perseguir a los que creen en el pacto de Dios y obedecen el pacto de Dios. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa ese texto? Estas señales seguirán a los que creen. Eso significa que lo que te persigue en la vida es producto de lo que usted cree. Lo que lo persigue a usted es el resultado de lo que usted estará creyendo. Amén. Eso es lo que significa. O sea, que si la escasez lo persigue a usted, entonces usted tiene que revisar su sistema de creencia. Tiene que revisar en qué estás creyendo entonces. ¿En qué estás creyendo? Dígame amén. 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 Así es. Gloria a Dios. Entonces, iglesia, lo que sea que te siga en la vida es un producto de lo que usted. Dígalo. Lo que lo persigue en la vida es el producto de lo que usted está creyendo. Número 5. Número 5. La bendición te persigue. La bendición persigue a los que creen. La bendición persigue a los que creen en su pacto, a los obedientes, fieles y le temen. Número 5. La bendición persigue a los que creen en su pacto, a los obedientes, fieles y a los que le temen. Amén. Y este no es un simple decir. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2 lo dice. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2 lo dice. Que la bendición nos persigue a los que creen. Mire lo que dice Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente, escucha, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo número 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué? Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si oyeres, si las pones por obra, pero si no las escuchas, o si simplemente de oída las escuchas, sí, pastor, sí, eso está bien, pero no las obedeces, entonces no te van a alcanzar las bendiciones. Pero ahí lo dice claramente, todas esas bendiciones te van a alcanzar. Amén. Gloria a Dios. Así que yo quiero que diga, yo quiero que me alcancen esas bendiciones, porque estoy siendo obediente a su palabra. Entonces, escuche, no es suficiente con que seas un buen creyente. No. ¿Te has escuchado que muchos dicen, él es buena persona? ¿Cierto? Ese señor es buena persona. Entonces, no es suficiente con ser buena persona. O en este caso, no es suficiente con que seamos buen creyente. Necesitamos sumarle a eso fidelidad. O sea, debemos ser buenos y fieles creyentes. O sea que no simplemente podemos decir soy un buen creyente porque bueno, el Señor sí ha hecho una obra en mi vida, me ha transformado. Yo antes era así, ahora soy asado, antes era tostado y no soy tostado. No, entonces necesitamos no solamente ser buenos, necesitamos ser fieles creyentes. Y es un principio bíblico, no es invento mío. Entonces para que Dios lo recompense cuando usted
llegue al cielo, no es suficiente haber sido un buen cristiano aquí en la tierra. No, tiene que ser fiel. Mateo 25, versículo número 23. Mateo 25, 23. Que dice, Jesús dijo, bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. O sea que hay una conexión. El buen siervo necesita ser fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Está claro eso, iglesia? Entonces, un buen siervo debe ser fiel. No puede ser siervo sin ser fiel. No. El buen siervo necesita ser fiel en todo. Ahora, pero no solo debe ser fiel, debe ser prudente. O sea, buen siervo, fiel y prudente. Lucas capítulo 12, versículo 42. Lucas 12, 42. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Se da cuenta lo que dice la Escritura? Necesitamos no solamente ser buenos, fieles, sino sumarle prudencia. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su casa? O sea, el buen siervo o creyente, fiel y prudente, no, escuche, el buen siervo, fiel y prudente, no se va a saltar los principios de Dios. No se va a saltar los principios de diezmar y ofrendar. ¿Por qué? Porque Él es fiel y prudente. Amén. Entonces, el que es fiel y prudente, aquel que es fiel y prudente, tiene una característica más. El fiel y prudente es una persona confiable. El fiel y prudente es confiable. O sea, cuando hablo de que es fiel y confiable, quiere decir que esa persona, hablando en este contexto de dar diezmos y ofrendas, el que es fiel y prudente no va a rajar de los pastores diciendo, ¿y qué harán con la plata? ¿Y qué harán con el dinero que recogen? No, porque es fiel y prudente. Simplemente él obedece los principios de Dios. Amén. Entonces tenemos que aprender a ser creyentes que honren a Dios fielmente con su palabra y seamos prudentes ante Dios. Entonces Dios no te puede, por ejemplo, permítame un momentico, Dios no le puede confiar a usted o a un creyente, digamos a un creyente, 10 millones de pesos. O sea, Dios no le puede entregar a un creyente 10 millones de pesos hasta que ese creyente, o sea, supongamos un creyente que quiera, Señor, quiero 10 millones de pesos, Señor, dame 10 millones de pesos. Yo quiero 10 millones de pesos. Dios no le va a confiar a ese creyente 10 millones de pesos hasta que ese creyente no sea capaz de dar los diezmos de 1 millón de pesos que recibe mensualmente. ¿Me puede decir a mí? ¿Sí? O sea, Dios no lo va a bendecir con una bendición mayor porque no está siendo fiel y sabio con el millón que recibe mensual. ¿Invento mío? Lucas capítulo 16, versículo número 10. Lucas 16, versículo número 10. El
que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿Se da cuenta? El que es fiel en lo poco, entonces cuando recibe la bendición, porque como ya ha sido enseñado a ser fiel en lo poco de manera constante, entonces cuando recibe la bendición no va a doler, sino que va a abrir su corazón de manera generosa y va a dar, porque ya es fiel en lo poco. Por eso Jesús dijo, el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho o en lo más que reciba. ¿Está claro eso, iglesia? Jesús lo dijo claramente. Por eso le estoy dando citas bíblicas del contexto bíblico en general. Por eso al principio les dije, esto no es del Nuevo Testamento solamente, es de toda la Biblia. Amén. Entonces, el que es fiel en lo poco, también en lo más será fiel. Repito la pregunta, entonces, ¿para qué damos diezmos y ofrenda? Dije, para estar alineados con las promesas de su pacto, ¿cierto? Pero también damos diezmos y ofrenda para el sostenimiento de la obra, para sostener la obra de Dios. Amén. Porque la obra de Dios es costosa. El mismo Jesús lo dijo claramente. El obrero es digno de su salario. Amén. Ahora, ¿alguna vez usted ha pensado en cuánto se necesitó para cumplir el ministerio de Jesús? ¿Alguna vez ha pensado en eso? ¿Cómo se sostuvo el ministerio de Jesús? ¿Cierto? ¿De qué vivía el Señor Jesús? ¿Quién le pagaba al Señor Jesús? Ah, no, pues él si tenía hambre decía, piedra, conviértete en pan y ya salía un manjar. No, no, iglesia. ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? Si usted lee el libro de los Hechos, se encuentra con una iglesia que es la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía era una de las iglesias más ricas de aquel tiempo, a tal punto que en ese tiempo de mucha necesidad, la iglesia de Antioquía se convirtió en una iglesia que recogía grandes ofrendas para bendecir las demás iglesias. Eso pasaba en la iglesia de Antioquía. Entonces eso quiere decir que en la iglesia de Antioquía hubo buenos y fieles creyentes, amén, con un corazón generoso, entendidos en el pacto de Dios, que no solamente se sabían el pacto, sino que guardaban el pacto de Dios, o sea que practicaban el pacto de Dios. Entonces, si Dios te bendice, es porque Él sabe. O sea, si Dios bendice a un creyente, si Dios lo bendice a usted, es porque Él sabe que hay un ministerio que requiere de la riqueza, que requiere de la economía, que requiere de la finanza, para que su propósito sea cumplido. Amén. Entonces, cuando usted invierte en el reino de Dios, la bendición, la riqueza de Dios, como dije ahorita, lo va a encontrar. Se va a perseguir a usted. Eso es lo que va a pasar. Ahora, usted, si obedece eso, entonces usted ya no va a estar, oh Dios, me gustaría tener una casa. Dios, me gustaría tener esto o aquello. Usted no va a estar así. ¿Por qué? Porque usted ha entendido los principios del reino, del pacto de Dios, y usted es fiel a ese pacto de Dios. Amén. Ahora, le quiero decir esto. Para terminar, por fin, gloria a Dios. Suspiraron algunos por dentro. Tengo revelación de Dios. Discernimiento de espíritu. Escuche, en 1 de Samuel capítulo 1, cuando Ana no podía tener hijos, ¿se acuerda de ese texto? Cuando Ana no podía tener hijos, ella se preguntó, ¿cómo puedo alinear
mi vientre con el propósito de Dios? ¿Cómo puedo alinear? O sea, esta es una conclusión de lo que le pasó, de lo que nosotros podemos entender cómo vino la bendición a Ana. O sea que ella pudo preguntarse, ¿cómo puedo alinear mi vientre con el propósito de Dios? Cuando reflexionó, cuando hizo la reflexión, porque por años Ana estuvo haciendo una oración egoísta. Ella oraba por años de manera egoísta. Y ella oraba, Dios, quiero que me des hijos para demostrarle a esta Penina que tú eres mi Dios. Y que no solamente ella tiene hijos, sino yo también tengo hijos. O sea, una oración egoísta era la que estaba haciendo Ana. Y Dios no escucha las oraciones egoístas. Por eso por mucho tiempo Dios no la escuchó a ella. O sea, si oramos por una competencia, no. Señor, quiero que me des una casa para mostrarle a ese vecino que tú eres Dios. Dame esa casa, Señor. No, Dios no va a responder esa oración egoísta. No, jamás lo va a hacer. Pero en el momento que Ana alinea su vientre con el pacto de Dios, con la voluntad de Dios, entonces, ¿qué hace Dios? Abre el vientre de Ana en ese momento. Cuando ella se alinea, o sea, recuerde que le dije que debemos dar para alinearnos con el pacto de Dios. Cuando Ana se alinea con la voluntad del Padre, con la voluntad de Dios, entonces Dios abre. Cuando nos alineamos con su voluntad, con su palabra, entonces el Señor dice, voy a abrir las ventanas de los cielos sobre ese hijo, porque se ha alineado a mi pacto, a mi palabra. Estaba descarriado, estaba pretendiendo ser bendecido, pero no está obedeciendo lo que dice mi reino, mis normas, mis leyes. Entonces, cuando Ana hizo eso, entonces Dios abrió el vientre de Ana. Cuando Ana soltó en la tierra, entonces Dios soltó en los cielos. Amén. ¿Qué hizo Ana? Mire, por un momentico. Primero de Samuel capítulo 1, versículo 10 y 11. Mire lo que hizo Ana. Capítulo 1, versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. O sea, aquí ella se empieza a alinear con el pacto de Dios. ¿Y qué dice el versículo 11? E hizo voto a Dios diciendo, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿se da cuenta? Dios de los ejércitos. Es una batalla cuando damos, porque ella que iba a hacer aquí, iba a dar el hijo que Dios le iba a dar. Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo que lo dedicaré. O sea, aquí cambia su sistema de creencia. Esta mujer lo voy a entregar, Señor. Todos los días de su vida será para ti. Y prometo que no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, cuando Ana hizo esta oración, cuando entregó lo que aún no había recibido, más cuando usted tiene la intención en su corazón de dar sin haber dado, Dios lo puede bendecir de manera anticipada a usted. Amén. Pero si no hay la intención, Dios está viendo el corazón cerrado, no se va a abrir nada en los cielos. Pero cuando esta mujer ni siquiera había tenido en sus brazos, ella dijo, lo voy a dar, Señor. O sea, fue una batalla de ella. Señor, lo voy a dar, lo voy a entregar. Y cuando Ana hizo eso, el cielo se abrió. Mire lo que dice 2 de Samuel 2:5. 2 de Samuel 2:5. 2 de Samuel 2:5. ¿Qué pasó con Ana? Cuando ella dio. Este capítulo habla de la oración de Ana cuando Dios la bendijo. Entonces envió David mensajeros a los
de Jabes diciendo, no, primero de Samuel 2.5, primero de Samuel 2.5, el capítulo que sigue de ahí, el capítulo 1 de Ana. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz. ¿Cuánto? ¿Cuántos hijos le dio? Esta es Ana, es la oración que hace Ana. Si usted lee el contexto, esta es la oración de Ana. Hasta la estéril ha dado a luz 7. O sea que cuando Ana soltó 1, Dios le dio 7. El texto que leímos al principio de Marcos. El que suelta la semilla en la tierra, la riega, no sabe cómo Dios lo va a bendecir. Ella soltó 1 y Dios le dio 7. ¿Se da cuenta, iglesia? ¿Cómo es Dios? Como dice la canción, así es mi Dios. Entonces, si alinea su vida con el pacto de Dios, con su palabra, si es fiel, entonces mire lo que Dios va a hacer. Si usted alinea su vida, te voy a repetir esto último, prometo que es lo último que te digo. Si alinea su vida con el pacto de Dios, con la palabra de Dios, si es fiel y obediente, mire lo que Dios va a hacer con usted. Mire la bendición que se va a desatar sobre su vida si alinea su vida con el pacto de Dios. Amén. Colóquese de pie, por favor. Y vamos a darle gracias al Señor. Cierre sus ojos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Padre Celestial. Señor, gracias por hablar a mi vida de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida, Señor. Gracias, Señor, porque esta palabra era para mí, Señor. Y yo la recibo, Padre. En tu nombre, amado Dios. Señor, estoy en tu reino. He sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, Señor. Estoy en tu reino y quiero vivir conforme a tu pacto, Señor. Dígaselo en esta mañana. Dígaselo, Señor, quiero vivir conforme a tu pacto. Pido que me perdones, Señor, si he estado desalineado de tu pacto. Me arrepiento en esta mañana, Señor, si no me he ajustado a tu pacto, Señor. Si pretendo recibir bendiciones, Señor, pero estoy viviendo fuera de tu pacto, Señor, en este contexto, te pido perdón, Señor. Pídale perdón al Señor en esta hora. Y siembre la semilla, deposite la semilla. No vas a recibir cosecha si no siembras la semilla. Los cielos no se van a abrir si no sacas algo aquí en la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro por un pueblo, amado Dios, por una iglesia, Señor, que obedece tu palabra, por una iglesia que obedece tus principios, Señor. En el nombre de Jesús, declaro, Señor, esta bendición sobre tu iglesia, Padre eterno, de una iglesia generosa, de una iglesia, Señor, que tus principios no nos son gravosos, Señor. No, Señor, nos incomodan, Señor, para no hacerlo, sino que nos incomodan para hacerlo, Señor, para vivirlo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, amado Dios. Te bendecimos, oh Rey, y te honramos, poderoso Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Adórele, por favor. Te adoraré. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoraré. Adórele, adórele.
Aquí estás, Aleluya. obrando en mí. Así es, Él está obrando. Te adoraré. Aleluya, mi Señor. Te adoraré. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Amor Santo. milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así es. Tú eres portentoso, Señor. Tú eres Milagroso, portentoso. abres camino, cumples Aleluya. promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tú eres grandioso, Señor. Aquí estás, Aleluya. tocando mi corazón. Él está tocando tu corazón. Te adoraré. Sí, te adoraré. Te adoraré. Aquí está. Y aquí estás, Aleluya. tocando mi corazón. Sí, Señor, está tocando nuestros corazones. Te adoraré. Para que te obedezcamos, Te adoraré. Dígale, dígale. Amor milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aleluya, Señor. Gracias. Porque tú sorprendes, Señor, a los Milagroso, obedientes. abres camino, Tú sorprendes a los cumples fieles, promesas, Señor. luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, Señor, así eres. Así eres tú. Aleluya. Gloria a tu nombre. Así eres tú. Amén. Sí, Señor, así eres tú. Así eres De glorioso, de poderoso. Así eres tú. Santo tú Así eres Gracias, tú. Señor. Bendecido. Así eres Aleluya. tú. Gloria a tu Así eres tú. Gracias, Señor. No pueda haber, estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda haber, Aleluya. estás sobrando. Amén, aleluya. Sí, Aunque Señor. no pueda haber, estás No se sobrando. detenga. Aleluya. Siempre estás De ser sobrando. obediente. Siempre de vivir su palabra, estás de guardar su sobrando. pacto. Aunque no Aleluya. pueda haber, estás sobrando. Amén. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aleluya. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor. Así eres Aleluya. tú. Así eres tú. Así eres tú, Señor. Así Gracias. eres tú. Aleluya. Aleluya. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde.